Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida, muy buenas noches a esta sesión de la transversal de ética. Les doy la bienvenida grandísima, es un placer para mí tenerlos aquí conectaditos. Quiero empezar presentándome, mi nombre es Luisa Fernanda Rojas, yo soy la instructora encargada de este proceso durante este año, este acompañamiento que vamos a hacer en la transversal para las fichas de gestión logística. Y pues como ustedes saben, dentro de este proceso, pues las transversales cumplen un papel importante por el complemento que dan a la formación técnica o titulada. Bueno, como les decía, mi nombre es Luisa Fernanda Rojas, yo soy psicóloga clínica, actualmente estoy terminando una maestría en educación especial e inclusión, ya llevo 10 años, voy a completar 11 años en el SENA. He estado virtual los primeros años y luego estuve presencial hasta el año pasado. Pues, a ver, presencial entre comillas, porque como ustedes saben, pues la pandemia implicó mucha virtualidad, pero pues digamos que la concepción era desde lo presencial. Este año también tengo algunos cursos presenciales, pero pues estoy enfocada también en este proceso virtual, haciéndoles el acompañamiento. Pues cabe decir de una vez que allí están en la plataforma mis datos si necesitan alguna asesoría conforme a lo que es la transversal y todos los procesos que se desarrollen en ellas, pues yo estaré ahí pendiente de lo que necesiten. Igual acuérdense que también tenemos foros de dudas e inquietudes y allí pues pueden también establecer sus dudas con respecto a lo que necesiten. La idea de hoy pues, es explicarles de la manera más clara posible las evidencias que están enfocadas en esta etapa del proceso. Entonces, pues vamos a dar inicio. Permítanme, voy a empezar examinando, perdón, compartiéndoles, ay no, ¿qué es esto? Perdón, eso no es lo que quiero compartir. A ver, ¿yo qué estoy haciendo? Bueno, ahora sí creo que están viendo mi pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de este proceso es que vamos a empezar a trabajar en torno a lo que es la solución de conflictos, que es la temática que se va a empezar a trabajar con ustedes. Entonces, permítanme, yo pongo esto más grandecito a modo presentación para trabajarlo de mejor manera. Si ustedes tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono o si tienen alguna aportación, lo pueden hacer también o lo pueden también hacer por el medio del chat, lo pueden hacer. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestra agenda del día de hoy? Vamos a dar un saludo y la bienvenida, que es lo que ya hice. Luego les voy a dar una pequeña charla sobre lo que es la solución de conflictos y más en digamos que en este proceso que vamos a comenzar ahora con las evidencias, se hablan de dos procesos. Una que es un blog, precisamente eso es lo que les voy a explicar, el blog de solución de conflictos. Y vamos a hablar sobre una agenda de trabajo donde se plantean unas situaciones conflictivas. La idea es que trabajemos esta agenda de la mejor manera posible, de una manera muy, muy concreta y muy puntual. Y finalmente vamos a hablar sobre pues el espacio, vamos a darles el espacio para generar sus preguntas y pues poder abordar sus preguntas o cuando pues, sí se genera. Bueno, cuando uno habla del tema de solución de problemas, pues tenemos que empezar hablando sobre qué es el conflicto, qué son los problemas. Cuando nosotros hablamos de conflicto, hace referencia a todas esas situaciones, diferencias que se presentan en la relación con los demás o con las mismas circunstancias de la vida, ¿sí? Porque a veces incluso nosotros
tenemos problemas y no implican a personas puntuales. Entonces, digamos que el conflicto es esa digamos que referencia que tenemos frente a un pensamiento o una situación diferente. Cuando nosotros hacemos referencia a lo que es, perdón, nosotros los seres humanos, frente a las situaciones específicas, debemos entender que, por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos diferentes formas de pensar, de actuar, de asumir, y eso nos hace pues tener una estructura mental muy diferente frente a determinadas situaciones. Esa diferencia en muchas ocasiones es lo que nos hace muchas veces chocar con situaciones o personas que piensan diferente, que asumen diferente determinados aspectos de la misma vida. Obviamente estos procesos se pueden presentar a nivel familiar, a nivel social, personal, laboral, académico, en todas las áreas de nuestra vida en las que nosotros pues normalmente nos desenvolvemos. Cuando nosotros hablamos de los problemas o de los conflictos, tenemos que entender que hace parte de la cotidianidad de nosotros los seres humanos. Es decir, no hay un momento en los que nosotros no estemos enfrentados a una situación conflictiva o problemática. Lo que pasa es que hay que analizar de qué manera esos conflictos o esas situaciones, problemas se van asumiendo y van, digamos que, teniendo o abarcando ciertos niveles de complejidad. Y además hacen parte de una evolución que tenemos nosotros los seres humanos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando eran pequeños, chiquitos, niños, niñas, no había un problema más bárbaro para nosotros que se nos desamarrara, por ejemplo, los zapatos. Si uno estaba jugando por allá fútbol o corriendo con los primitos, con los hermanitos, con los amiguitos, y se nos soltaba ese berraco cordón, era un problema grave porque nosotros, por ejemplo, no nos lo sabíamos amarrar. Entonces implicaba, por ejemplo, si yo quería darle solución, implicaba que yo tenía que ir donde un adulto para que me hiciera el favor de amarrarme el zapato. Pero adicional a ello, si decíamos no, de malas, como que no pasa nada con el zapato y seguíamos corriendo, lo pisábamos y nos íbamos de jeta contra el mundo, digo yo. Entonces, claro, nos caíamos, nos golpeábamos fuerte y eso pues se convertía en otro problema adicional. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, pues uno ya es adulto, uno ya se sabe amarrar los zapatos y pues digamos que implica a veces para algunas personas incomodidad por el hecho de tener que agacharse y amarrar el zapato, pero no es un problema complejo. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo hacerlo, tenemos la solución y entonces digamos que eso le resta importancia cuando uno conoce de cierta manera las soluciones. Entonces, obviamente, hoy en día, ya adultos, no es un problema tan grave como lo era cuando uno era chiquis. Entonces, todo ese proceso, aquí yo les estoy poniendo obviamente un tema muy básico, pero pues así se van generando las situaciones, como cuando uno no sabe sumar y a uno le dicen 3 más 5 y uno empieza ay, con los dedos 5, 6, 7, 8, ¿sí? O con las bolitas o con los abacos o con lo que tenía uno en la mano, porque era un poco complejo hacer esas, digamos que sumas matemáticas en la cabeza. Sin embargo, cuando uno va aprendiendo y uno va creciendo, bueno, algunos nos quedamos en esa época de tener que contar con los dedos, pero muchas personas, o el 90% de las personas podemos llegar a un punto en el que, bueno, mentalmente lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que nos volvemos flojos. Pero digamos que los problemas o los conflictos no son tan graves como eran como cuando uno era chiquito, que la evaluación era una cantidad de sumas y uno decía, no, qué horror. Entonces, el tema es que el conflicto siempre lo vamos a encontrar. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestro diario vivir, de nuestras acciones, de los espacios donde nos desenvolvemos. Aquí hay que resaltar un tema bien importante y es que las situaciones conflictivas, nosotros los seres humanos tenemos una capacidad que es nuestra inteligencia y es una capacidad que nos diferencia de pronto por ejemplo, de los animales, y es que nosotros no solamente podemos resolver problemas, porque hoy en día ustedes pueden encontrar muchas investigaciones donde ponen animales como micos, como delfines, como otra cantidad de animales a resolver problemas y los pueden resolver.
Lo que pasa es que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad consciente de recolectar información necesaria para resolver esa situación, procesar toda esa información, es decir, generar un análisis del por qué pasaría si hago esto, si hago lo otro, y resolver los problemas. Y además, no solo podríamos resolver problemas con estos procesos de recolectar información y de procesarla y analizarla, sino que también podemos proponer problemas, que es lo que uno hace cuando establece ciertos parámetros de trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros volvemos, cuando somos pequeños y estamos en clase y nos hacen una evaluación, pues la profe sabe todo. Entonces, nosotros somos capaces de generar problemas para que otras personas analicen esas situaciones. De ahí, por ejemplo, que nosotros encontramos adivinanzas, encontramos acertijos que hacen que nosotros tengamos que pensar en torno a determinadas situaciones, pero esas personas han sido creadoras de esos problemas, ¿sí? Entonces, digamos que esa inteligencia y ese procesamiento de información nos puede dar, digamos que muchas más opciones, no solo de resolver, sino de proponer. Bueno, como les decía, es imposible que nosotros como seres humanos nos apartemos de lo que es un conflicto. O sea, nadie en la vida sobre la faz de la tierra vive sin un problema encima, ¿sí? Muy triste y todo lo que ustedes quieran. Y uno dice, ay, como yo, no sé, por ejemplo, decir, ay, yo en este momento tengo un problema y quiero salir de él para decir, ay, puedo estar libre de problemas. No, la vida en sí es un problema andante, ¿sí? Nosotros todos los días tenemos que asumir situaciones diferentes y esas situaciones diferentes que hacen parte de la dinámica de nuestra vida, pues se vuelve una situación conflictiva. Si salimos a coger una buceta y resulta que la primera buceta pasó llena y no me pude ir y se me empieza a hacer tarde, eso es un problema, ¿sí? Lo que pasa es que hay diferentes formas de asumir los problemas. Entonces, habrá una persona negativa que empiece, no, Dios mío, voy a llegar tarde, la otra buceta no va a pasar, se va a demorar eternidad, va a volver a pasar llena, no me va a recoger, Dios mío, voy a entrar en crisis. Y habrá otra persona que diga, bueno, pues se me empieza a hacer un poquito tarde, pero esperemos que la otra buceta pase rápido, y si pasa rápido, pues voy a llegar a tiempo, ¿sí? Entonces, también implica, obviamente, el generar digamos que esos pensamientos positivos frente a los conflictos. Entonces, todo el tiempo nosotros nos estamos enfrentando a pequeños problemas. Como les digo, obviamente hay niveles de problemas. Obviamente, el que se me pase la buceta para unas personas puede ser algo sencillo. Ah, bueno, pues llega un poquito más tarde. Pero para otro, por ejemplo, que ya le tienen sentenciado que no puede volver a llegar tarde y justo se le pasó la buceta, pues obviamente el grado de complejidad es diferente. Entonces, además, ¿qué nos presenta estas situaciones que eso nos presentan en el diario vivir? Que nos hace personas más creativas, ¿sí? Y digamos que esa es de las cosas positivas que nos trae el conflicto, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, y es que uno siempre suele ver los problemas como algo negativo, y no siempre. Dentro de las cosas positivas tenemos que resaltar la capacidad de creatividad que nos genera un problema, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia somos muy creativos porque nosotros todo lo reutilizamos. Entonces se nos rompió un buzo y el buzo no se bota, el buzo sirve de trapo para limpiar el carro, de tapete en la cocina para que no ensuciar el patio, bueno, no sé. Entonces, digamos que eso hace parte de la creatividad, ¿sí? Frente a una situación conflictiva o problema básico que tal vez no tiene mayor complejidad, que es que se nos rompa un buzo, que se nos dañe algo, pues eso no se bota, eso sirve y tiene otra utilidad. Y entonces eso nos hace personas creativas, ¿sí? Frente a los diferentes procesos que se nos puede dar. Y generalmente cuando se nos presenta un problema que uno se siente y empieza, bueno, ¿yo qué voy a hacer con tal situación? ¿Qué puedo hacer ante tal problema? ¿Qué me pasa si yo, por ejemplo, tengo X situación con X persona? Y ese punto en el que nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que pensar en torno a eso, nos lleva a entender que somos personas creativas y que tenemos que buscar y buscar y buscar opciones hasta poder solucionar eso que se nos presenta. Otro de los aspectos importantes, pues precisamente que salen de esto que les acabo de decir, es que es la mejor forma de adaptarnos
a lo que tenemos, a lo que somos y a lo que nos enfrentamos, ¿sí? Eso implica maduración. Y si ustedes ven, cuando uno tiene el proceso de desarrollo desde que uno es chiquito hasta que uno es adulto o está en el punto de la vida en que está, pues todo lo que ha aprendido, lo ha aprendido gracias a los problemas que se le han presentado en la vida. Y eso implica asumir los diferentes problemas de maneras muy sencillas y tratarlos de enfrentar de manera más adecuadas. Generalmente, pues uno aprende vivenciando, ¿sí? No sé, ¿cómo aprendió uno que quemarse duele? Pues porque se quemó ya y sabe que eso arde y sabe que si es muy grave puede lastimar y daña la piel y todo lo que acarrea el quemarse. Sin embargo, cuando uno es chiquito y le dicen no toque que está caliente, uno no entiende. Entonces uno va y saca el dedo y ¡tin! Toca y se quemó. Y ahí empieza uno a decir, ah, cuando me dicen que está caliente es porque arde, duele y eso es quemarse, ¿sí? Y ahí empieza uno a aprender. Sin embargo, después de un tiempo, uno aprende de experiencias de otros también. No solamente nosotros tenemos que vivenciar muchas cosas, sino que pues, nos pasa que vamos aprendiendo de experiencias de otros. Entonces, cuando uno empieza a socializar, que es tan importante en el proceso de la vida, la socialización nos permite eso, analizar diferentes situaciones que otras personas viven para no cometer los mismos errores o para tal vez no enfrentarnos a los mismos errores. Es decir, si viene una vecina y le dice, uy, vecino, imagínese que ayer robaron a Pepito porque le dijeron que eran unas personas, voy a inventar, que eran unas personas de unos servicios especiales y que le dieron unos datos y que le iba a llegar un subsidio porque ellos eran buenos trabajadores, porque respondían, porque eran buenos vecinos, bueno, no sé. Y entonces ellos los dejaron entrar y cuando se dieron cuenta, cuando se despertaron era que los habían drogado y entonces vecino hay que estar pendiente que no vengan y si vienen son vestidos así o están así o le van a decir esto. Usted no necesita vivir la experiencia, si usted ya sabe, cuando llegan a su casa y tienen las descripciones que le han dado, las características que le han dado, usted se va, digamos que va a ser más precavido y va tal vez a asumir la situación de manera diferente y va a poder solucionar problemas o esa situación a favor suyo y no tendría que, ay, pues ¿serán los mismos? Ah, no, pues abrámosles, porque obviamente van a ser diferentes las situaciones. Entonces, importantísimo eso, no solamente tenemos que vivenciarlo, sino que cuando nosotros aprendemos a analizar situaciones y a socializar, podemos también aprender de experiencias de otros frente a qué se pueden hacer. No sé, muchas veces nos pasa, hace unos años a mí me pasó con un compañero de un trabajo que tenía y estábamos allí y entonces a otro compañero se le quedaron encerradas las llaves en el cuarto y él dijo, no, yo sé abrir y entonces se subió y abrió con una correa. Yo decía, pero eso sí, entonces de esa experiencia se puso a contarnos cómo había abierto en alguna ocasión una ventana que se le ha quedado cerrada también. Cuando entramos en pandemia, a mí me pasó algo similar y yo dije, yo me acuerdo que Pepito me decía que él con uno, miré y pude hacerlo, ¿sí? Pude abrir la ventana. Yo dije, perfecto, porque entonces yo no necesité incluso tanto de analizar la situación, sino recordar la situación que ya había vivenciado cercana y ensayar con la opción que me habían dado y funcionó. ¿Sí? Entonces, eso nos implica el conocer las experiencias de otros. Bueno, cuando nosotros hablamos de las dos caras del conflicto, hacemos referencia a que, lo que les decía, los problemas o los conflictos dependen mucho de cómo se vean, digamos que las diversas situaciones, ¿sí? Cómo se asuman las diferentes situaciones que se nos presentan. Obviamente tiene que haber un grado de complejidad, como les digo, pero siempre hay que tener en cuenta que los conflictos y los problemas nos van a traer dos aspectos, unos negativos, que es lo que más conocemos, pero también nos puede traer aspectos positivos. Entonces, a los aspectos positivos nosotros los llamamos funcionales o constructivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sirven de algo y al mismo tiempo nos permiten construir nuevo conocimiento.
Y pues en la parte negativa, que es tal vez lo más conocido irónicamente del conflicto, pues los vemos como disfuncionales o destructivos. Es decir, no sirven para nada y lo que sí hacen es daño. Entonces, cuando nosotros hablamos de funcionalidad y constructivos, hablamos, por ejemplo, de que cada vez que tenemos un problema, nos estamos, digamos que, viendo cosas que tal vez no veíamos frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, muchas veces uno va en su carro y le molesta algo al carro, entonces usted dice, no, eso va a ser tal cosa, y usted va y lo lleva al mecánico, y el mecánico le dice, sí, mire que bajamos tal tapa, y buscamos y efectivamente era tal cosa. Pero cuando revisamos tal cosa, imagínese que usted tenía un tornillo suelto y se le iba a caer tal cosa, este cable estaba pelado, iba a ser un corto, esta batería estaba desocupada, los vasos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces un problema pequeño destapa muchos más. Y eso nos permite tal vez entender o de pronto dar soluciones de manera más prontas a otros problemas que se pueden estar presentando y que tal vez no veíamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de ayudar a tomar decisiones, ¿es por qué? Porque nosotros somos como unos archivadores, ¿sí? Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, se nos presentó tal inconveniente, ese inconveniente, con ese inconveniente podemos, tal vez tenemos tal opción y tal opción. Cada vez que nosotros vivimos una experiencia, tomamos una opción diferente, analizamos una situación diferente y eso nos va dando como esa capacidad de archivar posibles soluciones. Entonces, ante determinada situación, uno que dice, ay, hay que hacer esto, o ay, hay que hacer lo otro. Eso es como cuando uno utiliza remedios caseros para algo. Entonces, por ejemplo, uno se quema, ¿sí? Tiene esa situación específica, usted se quemó. Entonces, digamos que estamos un grupo de personas y entonces yo le diría, no, échese limón con sal, porque eso es bueno y no le va a permitir que se ampolla, perdón. Y otra persona dirá, no, eso póngale hielito y verá que eso le calma rapidito. Otra persona dirá, no, no sean bestias, camine, llevémoslos al médico para que le hagan algo al médico, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos que salen varias opciones y eso nos lleva a tomar decisiones más claras y más puntuales. Bueno, esto de aumentar la información es precisamente de lo que les estaba hablando y lo de generar creatividad e innovación también era lo que les comentaba en la diapositiva pasada, que hace referencia a todo ese proceso donde nosotros, al enfrentarnos a una situación complicada o conflictiva, siempre vamos a tener la capacidad de analizar esa situación y empezar a generar opciones y esa generación de opciones nos habla de creatividad de ingeniarnos de qué manera podemos solucionar X o Y problema. Y pues en la parte disfuncional o destructiva, obviamente infortunadamente es lo que más reconocemos, porque pues así uno tenga claro que hay positivo, uno al principio al problema no le ve nada positivo, le ve todo negativo. Y entonces pues obviamente generan malos climas en donde se presenten. Si usted tiene digamos que un inconveniente con su trabajo porque se la lleva mal con un compañero y normalmente chocan, pues no solamente el hecho de yo tener que ir a trabajar y decir, ay, verle la cara a ese pendejo que me cae mal, sino que las personas que están a su alrededor van a sentir ese mal clima, porque entonces uno muchas veces ni siquiera está vinculado al problema, pero el hecho de que dos compañeros choquen tanto empieza uno a incomodarlo, entonces se genera un mal clima. O, por ejemplo, si usted está en una fiesta y dos compañeros suyos o dos amigos o una pareja empiezan a discutir, empieza uno como a decir, ay, Dios mío, ¿dónde me meto? Qué pereza, qué situación tan harta. Así uno no esté vinculado en el proceso. Entonces siempre se crean malos climas, ya sea porque yo esté vinculado en una situación conflictiva o con una persona, o cuando yo soy como un tercero ahí en ese problema y yo no tengo nada que ver, pero pues se vive una situación. Obviamente se generan discusiones constantes sin poder llegar a acuerdos puntuales. Eso es de las cosas más negativas cuando los problemas quedan sin resolver. Es triste, es decepcionante, es desmotivante. Ahí precisamente hablo de la desmotivación que causa esas situaciones. Y finalmente, las manifestaciones violentas, que pueden ser actitudes, pueden ser obviamente verbales o físicas,
pero el hecho de hacerle mala cara a alguien, ni siquiera sin tocarlo o sin hablarle, genera una situación negativa, ¿sí? El que yo, no sé, no me la lleve bien con Pepita, puede que no me hable, pero cada vez que paso me hace mala cara. Eso genera situaciones negativas. Entonces, todo ese proceso de estas manifestaciones violentas, pues es, digamos que lo más degradante, y sobre todo cuando llegan a manifestaciones físicas donde se hace daño a las personas. Entonces, digamos que eso sí es como lo más negativo que nos puede traer un conflicto. Bueno, y finalmente de esta pequeña charla sobre el tema de solución de problemas, resulta que la solución de problemas es un proceso donde podemos analizar otros procesos como es la toma de decisiones. Ustedes han venido, que yo he estado diciéndoles que nos dan opciones diferentes para. Y resulta que esos procesos, pues dentro de los muchos miles de procesos que se dan en la solución de problemas, pues yo les traje aquí un autor que es de Zurilla, así se llama el autor, y él pues genera muchos procesos, pero uno básico de cómo se deben solucionar problemas de manera adecuada, en 5 sencillos pasos que uno a veces hace pero que no lo hace de manera consciente. Y esto sobre todo lo aplica pues para personas, hemos encontrado según estudios y según casos de la vida real, que hay personas que no saben tomar decisiones y ante esa no toma de decisiones pues se genera una situación bastante conflictiva donde van a tener, digamos que muchas falencias y muchas veces las personas, como dicen por ahí, se ahogan en un vaso de agua porque tal vez trabajan un poco mal este proceso. Entonces, él nos da 5 pasos básicos, como les digo, nos habla de la orientación al problema, de la definición y formulación del problema, de las propuestas o alternativas de solución, de la toma de decisiones y de la práctica. Entonces, resulta que, por ejemplo, este autor nos dice, miren, en muchas ocasiones nosotros lo primero que hacemos mal es generar problemas mucho más grandes de los que son. Entonces él dice, uno le pregunta, ay, ¿usted qué tiene? No, es que tengo un problema con la familia. Entonces uno dice, pues la familia, papá, mamá, por ejemplo, si es papá, mamá, hermanos, tíos, primos, abuelos, tíos, bueno, no sé. O si es una persona casada, no, pues tiene esposa, los hijos, quién sabe qué le pasaría. Y resulta que puede que ni siquiera sea un problema grande de familia, sino que, por ejemplo, tiene un problema con su hijo, ¿sí? Entonces él dice, claro, uno generaliza, uno dice, tengo un problema familiar, entonces, pues, familiar implica mucha gente, entonces uno tiene que empezar a ser más específico. Ah, no, es que tengo un problema con mi hijo. Ah, ok. O tengo un problema con mis hijos. Ah, ok. O tengo un problema con mi esposa, o con mi esposo, o con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, puntualmente, ¿sí? Y no generalizarlo con la familia, a menos de que de verdad sea un problema con la familia. La definición es puntualmente qué pasa, ¿sí? ¿Cuál es el problema puntual? Ah, no, es que mi hijo se volvió grosero. Ah, no, es que mi esposa se ha vuelto floja. No, es que mi esposo se ha vuelto tomatrago. No, es que bueno, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las situaciones conflictivas que se presenten debe ser puntualizadas. Cuando nosotros puntualizamos, pues tenemos más capacidad de análisis. Y otra de las cosas que este autor dice que resalta mucho es que dice, uno muchas veces analiza mucho las alternativas de solución. Y a veces las alternativas de solución se generan más fácilmente cuando son casi ilógicas. A veces lo más ilógico es lo que más funciona. Lo que menos uno cree que funciona y le funciona. Entonces hay que tomar en cuenta todas las alternativas que se nos puedan ocurrir. Obviamente esas alternativas hay que hacerles un análisis si son positivas, negativas, qué tiene positivo y qué tiene negativo. Perdón. Entonces, ahí sí ya se va el proceso de toma de decisiones. Obviamente se decide sobre lo que tiene más positivo que negativo y pues ensaye. Y ahí se vuelve un proceso de ensayo y error. Yo ensayo, si me funcionó perfecto, si no me funcionó, me devuelvo. ¿Qué otra opción tengo? Ah, esta, ensayemos, ¿sí? Entonces, como cuando uno está armando un rompecabezas que pone la ficha y dice, no, esta ficha no es, cambiemos de ficha, esta, ah, no, esta tampoco es, cambiemos de, ah, esta es, ¿sí? Más o menos es así. Bueno, eso hasta el momento era como la pequeña charla que les quería dar frente a la situación de la temática que se va a trabajar a partir de las evidencias. Ahora, lo que quiero explicarles es el tema de las evidencias puntualmente. Entonces, vamos a encontrar 2 evidencias en esta etapa,
La primera es la evidencia número 4, que es un blog de solución de conflictos. Este blog, lo voy a decir, no lo debería decir, pero lo voy a decir, es un blog de participación activa, pero no es un blog calificado, ¿sí? Pero sí sería bueno que ustedes hicieran, de pronto analizaran un poco esas situaciones y si encuentran información relevante, importante sobre la solución de conflictos, pues hagan su participación dentro de ese blog. El resultado que se va a manejar, tanto en esta como en la otra evidencia, es asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas en función de la resolución de problemas de carácter productivo y social. Este resultado de evidencias, pues si ustedes miran, nos habla de actitudes críticas, argumentativas y propositivas, ¿sí? El argumento, la crítica positiva y la proposición de acciones. Entonces, lo que deben hacer en esta evidencia, en este blog, es lo siguiente. Entonces, ustedes lo que deben hacer es analizar ciertas situaciones. Si ustedes descargan la descripción de la evidencia, ustedes van a encontrar ciertos aspectos o ciertas preguntas y nos hablan de 4 momentos. Primero, leer con propósito. Segundo, inspeccionar y examinar material. Tercero, preguntar y predecir, que es analizar ese material. Y pues la idea es que lo hagan frente al material de formación que se llama solución de conflictos. Y a ayudas externas, consultas externas. Las consultas externas que ustedes pueden realizar, recuerden que lo pueden obviamente realizar por internet, pero recuerden que hay páginas especializadas donde es más confiable la información que podemos encontrar, como por ejemplo Google Académico. Ustedes entran por Google Académico y allí pueden analizar diversas, no sé, artículos, libros, que son, digamos que, más confiables que de pronto Internet básico. Entonces, yo los invito a que hagan esa investigación por ese lado. Y yo aquí, por ejemplo, les puse uno de los aspectos importantes precisamente de la lectura, es el inspeccionar y el analizar, que los invita o les lleva a generar unas preguntas de reflexión con que pueden basar su participación. Y es que, por ejemplo, cuáles son los enfoques del conflicto o cuáles son los estilos para afrontar los diferentes conflictos que se nos pueden presentar, o cuáles son los beneficios más importantes, por ejemplo, de la negociación y la mediación, que son unas de las técnicas que nos pueden permitir solucionar los conflictos de manera adecuada, que la negociación es entre las dos personas, por ejemplo, si es una situación entre personas, entre las dos personas, y la mediación es cuando se necesita de un tercero para que esté allí muy imparcial frente a las soluciones. Entonces, digamos que estas preguntas les van a permitir eso, analizar esas situaciones. Bueno, ¿cómo van a hacer para ingresar o para encontrar este blog de solución de conflictos? Ustedes van a ingresar a herramientas del curso, contenido del curso, van a entrar a la fase, luego van a identificar la actividad de aprendizaje número 5, que es donde está este proceso, y van a ir a evidencias, y en evidencias van a ubicar la evidencia 4, que es el blog de solución de conflictos. Una vez estando allí, pues les va a aparecer esta pantalla que está al lado derecho de sus computadores, que dice evidencia 4, blog de solución de conflictos, y van a encontrar primero el anexo de la evidencia, que es donde les van a describir qué es lo que tienen que hacer, y el instrumento de evaluación. Para participar y para hacer su aportación, simplemente dicen dar ahí donde dice ver blog, y cuando les dan ahí ver blog, les va a aparecer esta casillita que dice evidencia 4, blog de solución de conflictos, creado por X, bueno, Edwin, Mauricio, no sé qué, y para participar se van a parar ahí donde dice evidencia número 4. Cuando ustedes le dan clic allí, ya les va a permitir el espacio para que ustedes participen, hagan su escrito y si quieren, pues obviamente retroalimentar a sus compañeros, lo hagan. Listo, pero entonces, como les digo, esto no es calificable, pero sí es importante para que comprendan y entiendan y analicemos y conozcamos nuevas situaciones frente a lo que es la solución de conflicto y no se queden solamente con lo que yo les di.
Ahora, la evidencia número 7, que es la segunda de las evidencias que corresponde al transversal de ética, se llama Agenda de Trabajo, Solución de Conflictos para Equipos de Trabajo Interdisciplinarios. ¿Qué es lo que deben hacer aquí? Bueno, como les digo, implica el mismo proceso, el mismo resultado de aprendizaje, que es asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas. Aquí puntualmente, en esta actividad, se va a ver mucho o se va a evaluar muy detenidamente la argumentación y la proposición que se hace. Entonces, es un escrito muy sencillo donde pues, se debe desarrollar una agenda y se debe tener, el documento que yo voy a evaluar debe tener lo siguiente. Primero, un título, ¿sí? El documento debe tener un título, agenda, así se llame igual, agenda de trabajo, solución de conflictos. Debe haber una introducción. Acuérdense que la introducción implica hablar un poco sobre el tema general que se va a encontrar. Entonces, en este caso, pues la solución de problemas o el trabajo en equipo y la solución de problemas que se pueden presentar o los conflictos que se pueden presentar dentro de los trabajos en equipo. Y al final ustedes van a escribir que a continuación se presenta la agenda de trabajo encaminada a X cosa. Lo tercero que van a hacer es un análisis de la situación del conflicto entre los gerentes de área. Ustedes van a encontrar ese caso y en ese caso les van a decir qué pasa con cada gerente, cuál es el problema que cada uno de ellos tiene o el jefe de área. Entonces ustedes van a analizar esa situación frente a qué pasa con cada uno de ellos. Lo siguiente que tienen que hacer es establecer qué actividades van a desarrollar en cada área para que se eviten esos problemas. Entonces, por ejemplo, voy a decir bobadas. Entonces, digamos que un gerente o un jefe de área no sé, siempre llega tarde y entonces entrega las actividades o los procesos o los materiales tarde. Entonces, usted en la actividad dice, no sé, dialogar con el gerente del área tal para que por favor mejore sus tiempos de llegada porque eso entorpece la producción de la compañía. Si persiste el problema, se va a hacer un memorando, una notificación o usted decide, no, es que lo voy a sacar y voy a traer a otra persona que analice mejor las cosas. Bueno, no sé. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes ahí, establezcan qué actividades van a hacer. Lo que sigue es justificar esas actividades. Entonces ustedes dicen, esta actividad yo la voy a realizar por esto y esto. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que les estoy poniendo, no, yo le voy a hacer un llamado de atención porque si yo le hago entender que es importante el cumplimiento y la responsabilidad y la coordinación dentro del trabajo en equipo, vamos a tener mejores resultados, ¿sí? Y luego, después de que usted justifica la actividad, va a describir cómo va a desarrollar esa actividad. Entonces usted va a decir, no, yo lo que voy a hacer es llamar al jefe de área, decirle, mire, va a exponerle cuál es la situación conflictiva que hemos encontrado y decirle que lo que vamos a hacer es esto y esto. ¿Listo? Y finalmente, las conclusiones. Recuerden que las conclusiones salen como el resumen de lo que se puede analizar de esas situaciones, problemas. Bueno, esta evidencia, ¿cómo la van a encontrar? Igual, ustedes ingresan por el tema de herramientas, contenido del curso, igual. Van a la fase, luego abren la actividad de aprendizaje 5 y buscan la evidencia 7, que se llama Agenda de Trabajo, Solución de Conflictos para Equipos de Desarrollo Interdisciplinario. Y vuelve y juega. Van a encontrar el anexo de la evidencia, donde allí van a encontrar la descripción de cada uno de los jefes de área y la situación que están viviendo, cuál es el problema puntual. Van a encontrar el instrumento de evaluación que ahora se los voy a compartir y ahí en ver evidencias donde pueden cargar sus evidencias puntuales. Entonces, esa evidencia tiene un instrumento muy importante de evaluación que es
enfocado precisamente a lo que yo les estoy pidiendo. Entonces, se caracteriza las situaciones, se analizan cada una de las situaciones, se plantea la agenda, se justifica la actividad, se detalla o se describe la actividad, se presentan conclusiones y se envía a tiempo, ¿sí? Eso digamos que es el cuadro que yo voy a hacer frente al instrumento de evaluación y obviamente pues se espera que se cumpla y si es posible obviamente sin observaciones, pero pues igual si se cumple con algunas observaciones pues igual es aprobada, pero lo ideal es que se cumpla todo sin observaciones, ¿listo? Esto igual ustedes lo van a encontrar, como les digo, aquí en el instrumento de evaluación y ahí en el anexo de la evidencia pueden encontrar la descripción de las situaciones de cada uno de los jefes, que es lo que ustedes van a tener como herramienta básica frente a la situación que deben analizar, que deben exponer, que deben crear, etc. Finalmente, queda recordar que esta evidencia, estas dos evidencias, están, digamos que tienen una fecha dentro de la plataforma de máximo el 25 de febrero. ¿Listo? Listo. Eso sería todo. Entonces, está claro frente a lo que les estoy compartiendo, está claro el proceso. ¿Alguien tiene alguna duda por aquí? Ah, bueno, ahí Sandra me estaba Hola, preguntando precisamente. Hola, sí, buenas noches, buenas profesora. noches. Soy Ricardo, ¿Cómo Ricardo estás? Villanueva. Bien, Ok. quería pedirle por favor si puede recordar lo que es la agenda de como tal, porque bueno, hay que hacer los puntos que usted indicó de la introducción, el análisis, todo eso en base Ajá. al texto que está ahí, el caso, ¿no? Sí. Hace ese caso. Entonces, el documento o el trabajo solamente va a incluir esos puntos nada más, o no Ajá. sé, me recuerda lo que es la agenda, que no, creo Sí, que sí, miren. no funciona. Ustedes ingresan, bueno, yo acá tengo abierta precisamente una de las fichas de gestión. Ustedes ingresan por contenido del curso. Aquí proyecto, fase de planeación, actividad 5 y evidencias. Aquí en esta parte de abajo está agenda de solución de, ¿sí? Ustedes ingresan aquí y aquí donde dice anexo de evidencia es donde ustedes pueden encontrar puntualmente qué es lo que deben hacer. Entonces, lo primero, pues les dan una introducción y les muestran la situación. Entonces, aquí precisamente habla de los jefes de almacén, el jefe de compras, y el jefe de costos y presupuestos, que son las personas que tienen los inconvenientes. Y aquí les habla de qué debe tener esa agenda. Miren, entonces, primero, tiene que tener un título el documento. Segundo, una introducción. Tercero, análisis de la situación de cada uno de los gerentes o jefes, ¿sí? Luego, actividades que ustedes van a desarrollar, que ustedes se inventen o que decidan qué van a hacer. Entonces, ahí van esas actividades. Luego van a justificar cada una de esas actividades, es decir, van a decir el por qué ustedes están diciendo que van a hacer X o Y cosa. Y luego van a describir cómo van a desarrollar esa actividad. Por ejemplo, ustedes dicen, no, es que eso mantienen agarrados en tal área. Entonces, el jefe dice que es porque mantiene mal mucho tiempo o que se presentan muchos inconvenientes. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear no sé, voy a decir bobadas, crear un taller de convivencia. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, esa es la actividad que usted va a desarrollar, ¿sí? Para solucionar el conflicto. Un taller de convivencia. Y entonces usted luego la va a justificar. Ah, no, yo voy a hacer un taller de convivencia porque en el análisis de la situación yo me di cuenta que el problema es que todas las personas que trabajan allí se llevan mal y mantienen agarrados y necesitamos mejorar la convivencia dentro del proceso porque es importante tener en cuenta que el trabajo en equipo implica ser cooperativos, tener una coordinación, tener un grado de responsabilidad, aceptar y respetar a los miembros del equipo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿sí? Ahí está justificando. Y luego va a describir qué va a hacer. Ah, bueno, yo los voy a llevar a un sitio y les voy a dar tales actividades y entonces ellos van a tener que trabajar el uno con el otro, o voy a hacer una actividad donde, no sé, tengan que confiar el uno en el otro, y esa es como la descripción. Y finalmente, pues las conclusiones. ¿Listo? Aquí, en ese documento es donde van a encontrar, recuerden. Entran aquí y aquí en el anexo de la evidencia es donde ustedes van a encontrar la descripción de qué tiene que tener la agenda. ¿Listo? Señora, completamente claro. Ok, muy bien. ¿Quién más tiene levantadita la mano? Bueno, Gilberto ya. Gilberto es Ricardo, ¿cierto? Bueno, creo Señora. que No, ah, no, Gilberto es otra persona. Dime, Gilberto. No, yo le dije que estaba claro. O sea, todo está claro. Okay. Es plantear una solución y desarrollarla. Ver cómo se desarrolla en el tema. Sí, incluso pueden, pues, no sé, si les parece más fácil meterlo en un cuadrito, o si lo quieren hacer como texto normal, haciéndolo como a nivel general, también lo pueden hacer. Eso ya depende de ustedes, de cómo lo quieran hacer en un documento en Word, o si lo quieren hacer en una presentación en PowerPoint, lo que para ustedes sea más sencillo y más fácil de manejar. ¿Listo? Bueno, yo por aquí había visto en el chat preguntas, tengo preguntas, creo que no tengo preguntas. Creo sí hay que no. una. La de Sandra. Sandra me dijo que buenas noches, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar esta evidencia? Hasta el 25 de febrero. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a la situación, a la evidencia, al tema? Bueno, igual, como les digo, muchachos. Pues, buenas noches, disculpe. Buenas Si de pronto noches. nos puede profundizar un poquitico más en el tema del blog. Del blog. Bueno, Por favor. como les dije, Eso. lo primero es que el blog, bueno, no es calificable. ¿Cómo van a hacer? Ustedes van a ingresar aquí en el blog, ¿sí? Solución de conflictos. Aquí está el anexo de la evidencia. Y aquí nos habla de los pasos que deben desarrollar para hacer esa evidencia. Entonces, aquí nos habla de 4 aspectos importantes. Formular su propósito para la lectura, inspeccionar el material, solución de conflictos, preguntar y predecir, que es formular preguntas, leer con propósito y resumir. Perdón, son 5. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Miren, ustedes, como aquí les están pidiendo material de solución de conflictos, la idea es que ustedes vengan aquí, ¿cierto? Y aquí dice material de formación. ¿Yo les estoy compartiendo? Sí. Sí, sí. Sí, perdón, es que estaba a tener la duda. Van a venir aquí a material de formación de la guía número 5. Ustedes van a encontrar aquí material. Entonces, aquí dice solución de conflictos. Si ustedes dan clic allí, aquí hay una versión interactiva y hay una versión descargable. A mí personalmente me gusta más la descargable porque la puedo revisar en cualquier momento. Y aquí pues está el material que les habla de los enfoques del conflicto. Van a encontrar una definición, un conflicto desde su origen, desde su causa. Van a encontrar los estilos para afrontar los conflictos, y pues aquí van a encontrar material suficiente frente a esa solución de conflicto. La idea es que ustedes le peguen una leída muy conscientemente a este material, ¿sí? ¿Qué les dice aquí en qué? Como en la descripción de la evidencia o en el anexo de la evidencia? Que ustedes pueden ingresar y pueden, lo primero es que el propósito de la lectura es que ustedes aprendan un poco más sobre la solución de conflictos. Y aquí, de las partes más importantes que nos permite o que nos invita esto, es precisamente a analizar estas preguntas. Entonces, él le dice, perdón, esto le dice, vea, revise, perdón,
Perdón. Es por tanto hablar. Tranquila, tome agua. Sí, ya. Bueno, ya, perdón. Bueno, entonces, como les decía, aquí nos dan varios aspectos importantes o varias preguntas que debemos resaltar. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen o nos invitan a reflexionar sobre cuáles son los enfoques del conflicto. Y si ustedes miran, pues ahí en el material, lo primero que nos dice es, perdón, subo por acá, los enfoques del conflicto. Entonces, cuando ustedes tienen un propósito en la lectura, pueden llegar a analizar esas situaciones. Otro de los aspectos, por ejemplo, que a mí me parecen importantes, es, por ejemplo, aquí las técnicas o los métodos que existen para solucionar problemas. El material les dan ciertas técnicas que son la negociación y la mediación. ¿Sí? Si ustedes vienen aquí, él les va a decir que las técnicas que hay son la mediación y les explican qué es la mediación y les dan de la mediación y la negociación. Pero si ustedes buscan por internet y precisamente aquí les dicen que pueden analizar en sitios web o pueden realizar consultas adicionales, ustedes van a encontrar que existen otros tipos de técnicas. Entonces, digamos que ustedes tienen esto y ustedes pueden investigar sobre, no sé, otras técnicas para solucionar problemas. Y esa puede ser su participación en el foro. Entonces, ustedes, no sé, digamos que voy a poner un ejemplo. No, digamos que no lo tomen porque lo voy a tomar de un X cualquiera, ¿sí? Entonces, ustedes dicen técnicas para solucionar conflictos. Entonces yo, como les digo, yo voy a tomar aquí de cualquier página, obviamente ustedes no lo hagan, busquen o cercioren que sean páginas, digamos que confiables. Entonces digamos acá dice 5 técnicas, imagínense. Ustedes en el material están viendo 2. Y miren, aquí nos hablan de otras técnicas, competencia, colaboración, evasión y cesión. ¿Sí? Entonces, aquí nos hablan de 5 enfoques. Entonces, ustedes pueden analizar y decir, miren, yo en tal página encontré que existen 5 enfoques más, que es la colaboración, que consiste en tal cosa, que es la cesión, que consiste en tal otra, que es el compromiso, que consiste en esta, que es la competencia, que consiste en esta, y que es la evasión, que consiste en esta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos invita el blog, a generar de pronto ese tipo de consultas adicionales a que estas preguntas de reflexión ya les voy a poder sacar con este material que tengo acá. O me puede llevar a analizar que al final de leer esto yo puedo decir, bueno, yo lo que entendí de este proceso es que la solución de conflictos tiene beneficios frente a tales situaciones, tiene conflictos frente a tales otras, y me parece importante que esto. Es decir, ustedes van a poder dar su punto de vista referente al tema de solución de conflictos. ¿Sí? Pueden sacar sus propios análisis. Entonces, ahí simplemente ustedes, una vez hayan analizado esas situaciones, ustedes vienen aquí. Ay, ¿dónde están? Es que aquí está el material, perdón. Vienen aquí, buscan el blog, vienen aquí a ver blog. Y aquí donde dice evidencia 4, blog, dan clic. Y aquí ya tienen el espacio para que hagan su participación. Yo aquí les escribí precisamente que los invitaba como a generar ese proceso de leer con propósito, de inspeccionar, de examinar, de preguntar y predecir, de leer con propósito y de resumir. Es decir, que den su aporte frente a lo que, digamos que analizaron ustedes o investigaron ustedes frente a lo que es la solución de conflictos. Ustedes aquí pueden escribir
o pueden adjuntar algún archivo, pero recuerden, si ustedes toman información de una página específica, nombrar de dónde lo sacaron, y si es una opinión propia, pues simplemente ustedes escriben, según mi opinión, o pienso que esto, para mí es esto, bueno, no sé, eso ya pues obviamente depende de cada uno de ustedes. ¿Listo? ¿Claro este tema? Entonces, básicamente es dar la opinión personal referente a ese tema, a solución de conflictos. Okay. Ajá, sí. Y si pues investigaste algo que te llamó la atención, pues lo puedes poner allí. Gilberto, estás levantando la manito, cuéntame. Sí, o sea, en síntesis, dar a lo que dije el compañero, dar la opinión con respecto al tema de la solución de conflicto. Entonces, es preferible, pues, leer y más bien dar uno dar su propia opinión, porque, o sea, uno creo que está en la capacidad de dar su opinión con respecto a un tema determinado, ¿no? Sí, sino que pues también, obviamente, también se les invita a la importancia de no quedarse solo con lo que muchas veces encontramos, y eso nos lo va enseñando la misma experiencia. Miren, cuando uno sale, por ejemplo, de su proceso académico y empieza a adentrarse en ese proceso laboral, muchas veces uno se da cuenta que uno no se puede quedar con algo como tan básico, y la importancia de la investigación y de ir un poco más allá también es bien importante. Entonces, precisamente cuando allí se les invita a investigar es porque si ustedes ven, si ven ahí nomás con el ejemplo que les puse, que ya empiezan a salir nuevos temas y nuevas reflexiones sobre lo que es solución de conflictos. Entonces podemos ver otras perspectivas, otro material diferente, nuevas temáticas frente a lo que es solución de conflictos. ¿Sí? Pero pues sí, obviamente la idea es que ustedes logren hacer ese análisis. ¿Listo? Una pregunta, buenas noches. Dime. Hola, buenas noches. En el caso tal de la fecha de entrega hasta el 25, pero entonces nosotros para enviársela a usted, ¿hasta qué día es? Como hay un proceso de calificación y de pronto un proceso de verificación. Sí, pues no, para volver a enviar la evidencia, ¿no? Ajá, sí, igual ustedes tienen hasta el 25, pero esa evidencia obviamente va a seguir habilitada. Eso lo organizamos con la instructora de la titulada. O sea, la fecha oficial es el 25, ustedes pueden enviarlo hasta el 25 a las 11:59, ¿sí? Y lo ideal es que se cumplan esas fechas, pero si no se puede, por X o Y motivo que se les presente, la idea es que el link va a estar habilitado pues por muchos días más, no es que se vaya a cerrar. Y si por cualquier motivo, porque a nosotros también se nos puede pasar porque tenemos varias fichas, se nos cierra, se les inhabilita la entrega, pues ustedes pueden escribir, ustedes pueden por favor habilitarme tal actividad, yo con todo gusto les habilito para la entrega, pues sí les llegaría como entrega tardía, pero no tiene una incidencia directa en su nota, ni mucho menos. Ok, muchas gracias. Y a propósito del tema de las notas, yo veo que ahora solamente se califica con A. De pronto, ¿tú nos puedes explicar algo acerca de eso? ¿Cómo influye pues, en el proceso de calificación? No, lo que pasa es que nosotros, dentro del proceso, nosotros calificamos con números de 0 a 69, es porque les fue mal. Y cuando uno le mete, por ejemplo, digamos que, no sé, voy a poner de ejemplo esta evidencia. Yo les pido la agenda con que me digan cuál es la actividad, cuál es la justificación y la descripción. Y resulta que alguien viene, escribe, hace una introducción, y escribe, ay, yo voy a poner a todos a hacer un taller. Y la conclusión es esto y esto. Yo digo, bueno, aquí está la actividad incompleta, está mal. Entonces yo le digo, no, mira, tienes que arreglar esto, y la nota es, como hizo un 40%, es 40. Yo te pongo en el número, allí en el espacio, a nosotros nos aparece un espacio para escribir, y yo escribo 40, y la plataforma inmediatamente pone eso en una letra.
Como es menor de 69, pone la letra D, es decir, que no estás aprobando esa evidencia. Digamos que la evidencia es deficiente, le falta algo, ¿sí? Pero si está de 70 hasta 100, que es el máximo puntaje, pues la evidencia es A, que es de aprobada, ¿sí? Entonces, por eso es que la plataforma ahora está haciendo esas modificaciones. Entonces, yo puedo calificar, en realidad nosotros calificamos de 0 a 100, pero si está por debajo de 69, la plataforma lo va a transformar en D, es decir, que le falta algo y que tienes que volverla a hacer o completar lo que te falta, o de 70 a 100, que ya es aprobada. ¿Sí? ¿Entendiste? Ok, listo, muchísimas gracias. Pues sí, lastimosamente, pues nosotros no podemos ver ese porcentaje, pero bueno, ya comprendí. Ajá. Lo importante allí es que la retroalimentación que nosotros como instructores les hacemos, muchas veces, por ejemplo, me ha pasado con actividades que, por ejemplo, hacen una muy buena actividad, pero les faltó la introducción. Entonces yo les escribo, miren, hicieron bien esto, lo felicito por esto. Le quedó pendiente la introducción, pero sin embargo, digamos que de ese porcentaje se saca 90 o 95 si es que el trabajo salió muy bueno y solamente por una cosa. Pero lo importante en ustedes es, primero, la retroalimentación que le haga el instructor, y segundo, pues que las notas siempre estén en A. Eso es lo importante. Bueno, vamos a mirar por aquí. Ay, perdón. Gilberto, ¿tienes otra pregunta? ¿Tienes la manito levantada? No, instructora, disculpe. Ok, listo. Listo, señores, entonces, compañeros aprendices, si no hay más dudas, si no hay más inquietudes, entonces vamos a dejar hasta aquí. Como les digo, les recuerdo, ustedes tienen la posibilidad de, si tienen alguna duda, les surge alguna duda durante el proceso, pues pueden escribir allí en la plataforma, está mi perfil, ahí está mi correo electrónico, o por el mensaje en la plataforma, pueden redactar allí sus mensajes, o si tienen dudas específicas, también lo pueden hacer por los foros de dudas e inquietudes. Nosotros estaremos atentos como equipo ejecutor o equipo de la formación a todas sus dudas y tratarlas de responder en la menor brevedad posible, siempre pues dispuestos. ¿Listo? Les agradezco infinitamente por la participación, por haber estado aquí pendientes de todo el proceso y, como les digo, cualquier cosa estaré atenta. Feliz fin de semana, cuídense mucho y nos estaremos viendo pronto. Lo mismo, doctora. Dios la bendiga. Gracias. Amén. Que estén muy bien. Hasta luego. Descanse. Bueno. Chao.